en el internado y ahora que ojalá todos ingresen a la residencia médica, van a ser cosas que van a ver de manera muy frecuente y todos en nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces sí es un tema muy importante, así que espero contribuir un poquito a su conocimiento. Ahí porque tengo el internet medio malo, voy a quitar mi video y pues si quieren para el final podemos dejar algunas preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de epilepsia, a los epileptólogos y a los neurólogos nos gusta clasificar mucho, entonces van a ver que casi todos nuestros temas tienen mucho de clasificación y de actualización en las definiciones, ¿no? En los temas que vamos a ir viendo de neurología, realmente no es hace mucho que yo he salido de la residencia tampoco, pero la verdad es que en los últimos años sí las definiciones se han estado actualizando casi anualmente, ¿no? Para todas las patologías. Y la neurología es la ciencia que ha tenido más avance como en los últimos 10 años, ¿no? Se ha amplificado demasiado y de hecho por ese motivo habemos especialistas en trastornos del movimiento, en epilepsia, en trastornos del envejecimiento, neurofisiólogos y todo eso, ¿no? Entonces, sobre todo en epilepsia sí se ha cambiado muchas veces las definiciones, como que nos hemos quedado con la definición de epilepsia del año 2005 como un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas, ¿no? Eso es lo que se tienen que acordar, que es una predisposición duradera a generar crisis epilépticas. Y bueno, esto solemos aplicar en la práctica que, bueno, más adelante, el 2014, se hizo una definición más aplicada a la práctica para definir la epilepsia, ¿no? Bueno, esta es la definición que está en el libro, ¿no? Que está definida como dos o más crisis no provocadas y su incidencia es de aproximadamente el 0,3% al 0,5% en las diferentes poblaciones de todo el mundo. Y la prevalencia de la epilepsia es estimada entre 5 a 30 por cada 1000 habitantes. Eso es lo que nos dice Harrison. Y pues si vamos a revisar un poquito más, esto es por ahí de la definición de antes de 2014, pero pues como está en Harrison, esa es la definición que tienen que tomar en cuenta, ya que más adelante sí se actualizó, como les digo, esa definición que la vamos a revisar un poquito más adelante. Y bueno, una crisis epiléptica es otra definición aparte, ¿no? Que es una crisis epiléptica no es lo mismo que epilepsia, pero una crisis epiléptica se va a definir conceptualmente como una aparición transitoria de signos y síntomas que estas se van a deber a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica del cerebro, ¿no? Entonces, esta es la última definición que hemos tenido en el 2005 también y ya no se ha modificado para las definiciones de 2014. Y en Harrison, ¿qué nos dice? Pues todavía en Harrison se habla de convulsiones, ¿no? Cuando la ILAE, pues en 2014 y en 2017 menciona que para la lengua castellana, pues ya no sería muy recomendable hablar de convulsión, ya que en el inglés tenemos una palabra específica que es seizure, para hablar pues de crisis epilépticas, ¿no? O sea, sí hay una palabra específica, no se dice convulsion, ¿no? Se dice seizure. Entonces ahí pues nos recomienda que pues, ya no deberíamos hablar tanto de convulsión, porque si se dan cuenta, acá en la definición que vamos a ver viene del latín convulsio, quitar o arrancar con fuerza. Entonces, si nosotros nos imaginamos cómo es esto, pensamos en algo más motor, ¿no? En las típicas crisis tónico-clónicas generalizadas, que pues son crisis que vamos a ver, que va a tener características motoras. Pero cuando hablamos de la semiología de la epilepsia, no todos los pacientes tienen síntomas motores, ¿no? Entonces, por ese motivo, la Liga Internacional contra la Epilepsia
pues recomienda ya no hablar de convulsión. Sin embargo, pues si nos apegamos a las definiciones que dice en el libro, pues habla más de una convulsión, que es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica del cerebro, ¿no? Pues así está en el Harris. Y que estas se pueden presentar del 5 al 10% de de la población que podría tener al menos una convulsión durante su vida, que puede ser la incidencia mayor en la primera infancia, esto pues por las crisis febriles, y al final de la vida adulta, donde ya la persona puede recibir más alteraciones en la estructura del cerebro, ¿no? Ya sea por un evento cerebrovascular isquémico y bueno, múltiples cosas que pueden suceder, donde sí se evidencia otro pico de presentar crisis epilépticas, igual que los adultos mayores son más sensibles, por ejemplo, al presentar una hipoglucemia o una hiponatremia, ¿no? Pero pues lo que hay que tener en claro que una epilepsia no es lo mismo que una crisis epiléptica o una convulsión, como dice el libro. Y esto es lo que les decía en 2017, que en realidad esta es la definición actual, que le decimos una definición operativa o práctica de la epilepsia, que a diferencia de lo que se decía antes, que necesitas más de 2 crisis epilépticas, en la definición operativa nos dice que es una enfermedad del cerebro definida por cualquiera de las siguientes condiciones: al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas que recurren con más de 24 horas de diferencia. O una, y eso es pues lo que teníamos antes, o una crisis no provocada, o sea, nada más una, con una posibilidad de una nueva crisis adicional que tenga un similar al riesgo general de recurrencia de al menos 60%, que después de 2 convulsiones o crisis no provocadas, ¿no? Que ocurren durante los siguientes 10 años. Y digamos, cuando uno lo lee, esto es como medio enredado, pero nada más es una crisis que sea no provocada, ¿no? Entonces mi paciente tiene una crisis más una probabilidad de mayor del 60% para volver a tener otra. Por ejemplo, ¿en qué casos? Y hay algunos casos definidos. Por ejemplo, si mi paciente tiene un antecedente de una isquemia cerebral, ya tiene una clara lesión de la estructura del cerebro, ¿no? Entonces, si tiene una crisis epiléptica y yo sé que tiene una lesión clara en la estructura, entonces digo, pues este paciente va a recurrir y ya se puede tomar como epilepsia. No espero a la segunda crisis como se definía antes. Y la tercera forma de diagnosticar esa epilepsia es el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Y pues seguro ustedes que ya han ido viendo otros temas, los síndromes epilépticos en epilepsia y es diferente, ¿no? A los síndromes de cualquier otra patología, hasta neurológica, ¿no? Los síndromes epilépticos son características clínicas, ¿no? Ciertos tipos de crisis epilépticas a cierta edad del paciente, más características específicas del trazado del electroencefalograma. Entonces, eso va a ser un síndrome epiléptico, que si se dan cuenta, es distinto a lo que conocemos habitualmente de un síndrome, ¿no? Entonces, en el síndrome epiléptico se van a sumar características clínicas, características del electroencefalograma y además la edad del paciente, ¿no? Entonces, son circunstancias muy específicas para decir que nos enfrentamos a un síndrome epiléptico y obviamente eso es epilepsia. Y bueno, entonces nosotros cuando tenemos una crisis epiléptica, como vemos, puede tener el paciente el episodio paroxístico, ¿no? Estos a veces no siempre son crisis epilépticas, ¿no? Entonces por ahí tenemos que definir si es no convulsivo o es convulsivo de características epilépticas como tal, si ha sido provocado o no provocado. Entonces, si recuerdan, en las definiciones necesitamos que esto no sea pues provocado para definirlo como epilepsia, ¿no?
Entonces, si no es provocada, es tu primera crisis o es una crisis recurrente. Si pues ya es recurrente, hablamos de epilepsia, o si ya tiene alguna otra característica para decir que esta crisis va a recurrir, entonces también es epilepsia. Y luego, dependiendo de eso, otra cosa importante que tenemos que ver y que también lo dice el libro es si el inicio es focal o generalizado, ¿no? Y si está alterada o no la conciencia y qué otras características tiene, y eso más enfocado al inicio del tratamiento, que pues yo creo que eso ya no lo vamos a alcanzar a hacer hoy día, pero es más o menos el algoritmo que deberíamos seguir cuando nos enfrentamos a una crisis epiléptica. Este, Nosotros ya cuando tenemos claro que esta ha sido una crisis epiléptica, entonces tenemos que definir bien, preguntar antecedentes. Si el paciente no está con algún trastorno, por ejemplo, del hiponatrémico, hipoglucemia, algún antecedente del paciente, si ya tenía el diagnóstico de epilepsia, pero no nos tenemos que olvidar que pues pasa mucho en medicina general o en todos los médicos jóvenes, ¿no? Que sí o sí, para definir que un paciente tiene epilepsia o para darle importancia a esa crisis, piden primero como necesidad un electroencefalograma, que hasta ahorita, ¿no? Todo lo que hemos hablado, nos damos cuenta que el diagnóstico de epilepsia es netamente clínico, y el saber si esta es una crisis única, pues nada más es clínico también, ¿sí? Y luego, pues podemos tener como algunos episodios, ¿no? Que que el paciente haya perdido la conciencia y nosotros no sabemos si es o no es una crisis epiléptica, y un diagnóstico importante diferencial va a ser el síncope, ¿no? Entonces ahí, como hay este score, como algunos otros, donde nos pueden ayudar a diferenciar si este ha sido una crisis epiléptica o no. Si vemos, todas las primeras preguntas van a estar en pro de que haya sido una crisis epiléptica, y mientras nos resten puntos, esto más va a ir para un síncope, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ha habido trauma lingual, o si este paciente, cuando el aviso que le dice no, o el aura, que pudiera tener algunas sensaciones como el déjà vu o el jamais vu, ¿no? Que son sensaciones de que ya ha vivido lo que está viendo antes, ¿no? Esas sensaciones o sueños o algún síntoma que ellos dicen me avisa y después me da el desvanecimiento, ¿no? Entonces eso sí nos pudiera orientar a una crisis epiléptica. Si ha tenido como estrés emocional y luego ha tenido la alteración de la conciencia, sí también puede ser una crisis epiléptica, porque el estrés va a ser uno de los importantes desencadenantes para una crisis. Sí, bueno, a quien haya visto, ¿no?, la crisis, se ha notado que gira la cabeza con fuerza durante el evento, eso también va a ir para una crisis epiléptica. Y luego que permanezcas sin respuestas, si hace posturas inusuales como distonías, clonías, ¿no? Estas sacudidas que menciona ahí en la pantalla, o amnesia de lo que ocurre después del evento. Entonces, todo eso también nos va a orientar más a una crisis epiléptica. Y luego que haya tenido eventos de desvanecimientos y que previamente haya tenido sudoración, eh, que, eh, que haya notado que mantenerse parado, sentado durante un tiempo prolongado tiene asociación con estos eventos, también le va a restar, ¿no? A que esto no sea una crisis epiléptica, sino más vaya para un síncope. Entonces eso nos puede orientar un poquito, por ejemplo, en los pacientes que por ahí nos van a llegar de primera vez o de urgencias, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una crisis epiléptica, esa se puede llamar una crisis sintomática aguda, que también pueden llamarse como convulsiones reactivas, crisis o convulsiones provocadas, convulsiones relacionadas con la situación, ¿no? Que estas van a ocurrir en el momento de una agresión sistémica o en estrecha asociación temporal con una agresión cerebral que se haya documentado,
¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un trauma craneal y el paciente con una corta relación temporal, digamos en las 24 horas, tiene una crisis epiléptica, entonces podemos decir, pues la crisis ha sido secundaria a esta agresión cerebral. Luego, si tiene una meningitis, por ejemplo, está en un periodo agudo y tiene una crisis epiléptica, entonces es una crisis sintomática aguda, que eso pues no es lo mismo que epilepsia, ¿no? Porque esto, si recuerdan la definición, en este caso, esto sí sería algo provocado, ¿no? Y pues lo que les decía, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con la epilepsia? Que no se caracteriza necesariamente por esa tendencia a la recurrencia que hablábamos al inicio, ¿no? Lo que las exime de estos nuevos criterios de la definición de la predisposición duradera a presentar crisis. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con un trauma craneal severo, ¿no? O moderado y que haya tenido crisis epilépticas y que tenga, no sé, una fractura, y haya presentado una crisis, no necesariamente va a ser epilepsia, pero en ese periodo puede justificarse para que no se repitan las crisis, iniciar tratamiento anticrisis sin que esto sea duradero o por siempre, ¿no? Como en algunos casos en la epilepsia. Van a haber algunos casos especiales donde ya va a haber cambios en la estructura, ¿no? Eh, como en los accidentes cerebrovasculares, en la lesión cerebral traumática, ¿no? Que ahí van a presentar crisis no provocadas y estas pueden ocurrir después de la estabilización. Entonces, ya si para más adelante presentan crisis epilépticas, ya se pudiera llamar epilepsia. Pero sí, todavía, por ejemplo, en la lesión cerebral traumática, en la enfermedad cerebrovascular o en algunas infecciones, si estas crisis ocurren dentro de los primeros 7 días, nos recomiendan no clasificarlo como epilepsia, sino como una crisis sintomática aguda nomás, y se observa, ¿no? Lo mismo que puede suceder en hemorragias, en infecciones y en esclerosis múltiple, que a veces las lesiones se pueden dejar lesiones o agudas o también permanentes, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, ahí el especialista tiene que definir si es epilepsia o no. Pueden algunas alteraciones metabólicas darnos estas crisis sintomáticas agudas, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar muy en cuenta estos cortes, ¿no? Porque a veces por ahí la glucemia no ha estado tan baja y decimos, pues ha tenido una crisis, ¿no? Si estaba como en, no sé, 60 y ha sido por eso la crisis y realmente no, porque hay cortes definidos, ¿no? De con cuánto el paciente pudiera tener una crisis sintomática aguda. Por ejemplo, ahí vemos el sodio, ¿no? No cualquier hiponatremia nos pudiera presentar una crisis sintomática aguda, ¿no? Entonces, estos valores, por ejemplo, es importante ahí que le saquen una fotito para tomarlos en cuenta, que con estos valores sí pudiéramos presentar una crisis sintomática aguda y no necesariamente porque sea hipoglucemia, hiponatremia, en cualquier valor se va a presentar la crisis epiléptica, ¿no? Luego también en la hipoxia o ante algunos tóxicos también vamos a tener crisis sintomáticas agudas sin que sea epilepsia, ¿no? La hipoxia cerebral, si hemos tenido por cualquier motivo que haya habido hipoxia cerebral, también se toma como crisis sintomática aguda hasta los 7 días. El paciente que tiene abuso crónico de alcohol, antecedentes de consumo actual de alcohol con reducción reciente del consumo y una convulsión o crisis tónico-clónica generalizada con otros síntomas de abstinencia como temblores, sudores, taquicardia. Entonces también, ¿no? Podemos hablar que en este caso sí puede presentar el paciente una crisis sintomática aguda, pero esta debe ocurrir dentro de las 7 o 48 horas posteriores a la última bebida, ¿no? Entonces ahí todavía hablamos de crisis sintomática aguda y también puede ocurrir con barbitúricos y benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas principalmente sucede, y lo he visto
mucho, tristemente, con los pacientes adultos mayores, ¿no? Hay una corriente muy grande de los médicos generales, sobre todo, de ya indicar al paciente que y bueno, de muchas especialidades, que el paciente que viene con trastorno del sueño, ¿no? Ya le indican el clonazepam, el prazolam. Y pues es muy peligroso eso, ¿no? Si bien también predispone a los pacientes a que tengan alteraciones de la cognición. Una vez que se inicia la benzodiazepina, pueden los pacientes tener mucha tolerancia a la medicación, ir subiendo las dosis y a algún otro se le aparece y dice, no, qué mal que tome la benzodiazepina y se la quita de golpe, ¿no? Entonces, generalmente por abstinencia a la benzodiazepina, los adultos mayores hacen muchas crisis epilépticas, ¿no? Entonces, es por ahí una cuestión que si vemos un adulto mayor con una crisis epiléptica, también hay que interrogar, ¿no? Si consumía habitualmente benzodiazepinas. Y bueno, si tenemos enfrente una crisis aguda, lo que vamos a hacer rápidamente es una glucemia capilar o un examen de sangre, ¿no? Para ver la glucemia central, el electrocardiograma, un ionograma, la función renal, ¿no? CPK igual nos pudiera ayudar en algunos casos si no sabemos si ha sido crisis o no, las pruebas de función hepática y los tóxicos si hubiera sospecha, ¿no? De intoxicación o pues si este paciente por ahí que ha estado consumiendo algún tóxico también se lo debe hacer. Pero principalmente todos los que vemos ahí arriba es vital cuando estamos enfrente de una crisis aguda, una crisis de primera vez en urgencias, por ejemplo. De la clínica de las crisis epilépticas que, pues, al menos yo me acuerdo que en pregrado es algo que muy poco me han enseñado, pero realmente ayuda mucho a hacer el diagnóstico, ¿no? Y se han estado haciendo como muchos estudios a la hora de, ver cuánto nos puede ayudar la tecnología ahora, ¿no? Entonces, miren como este estudio que se han realizado videos caseros, ¿no? Con han sido revisados por un especialista para determinar si ha sido crisis, no ha sido crisis y las mismas características de las crisis epilépticas hasta para determinar si la crisis es focal o generalizada. O sea, sí puede afinar muchísimo el diagnóstico de la epilepsia, nada más un video, ¿no? Entonces, si a ustedes les queda duda, porque pues ahorita que yo soy epileptóloga, ¿no? Aún así pienso que el expertise, o sea, realmente cuesta mucho lograrlo, ¿no? Aún a mí todavía me quedan dudas de algunos eventos, entonces sí se necesita muchísima práctica. Entonces es importante y para ustedes que si tenemos duda de algún evento, sea importante grabarlo, ¿no? Con el permiso del familiar y pues del paciente, ¿no? Ante la necesidad de llegar a un diagnóstico, grabar el episodio y preguntar a alguien que tenga un poquito más de entrenamiento por ahí para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, en este estudio que con el video casero que tenga el familiar o ustedes en la urgencia, se afina muchísimo más el diagnóstico, ¿no? Como ven ahí, 5.4 veces mayor con el video. Ahí creo que había alguna mano levantada. Pues bueno, si nadie tiene una pregunta, voy a continuar. Y luego entonces, pues lo que decía, ¿no? El relato del testigo va a ser importante, preguntar como muy, con mucha, yo les digo así, con mucho ímpetu, ¿no? En la consulta es en lo que más me tardo en los detalles mínimos, que eso nos puede traer mucha información. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Enseñar mucho, porque pues si se dan cuenta, todos conocemos por lo menos una persona con epilepsia o hemos visto alguna convulsión sin necesidad de ser médicos.
y que es importante tomar la historia de manera repetida, preguntar a todos los testigos, el uso de videos. Bueno, aquí en Bolivia ya tenemos cada vez más videoelectroencefalograma, que eso puede ayudar mucho en el diagnóstico y a reducir el diagnóstico erróneo, que también sucede muchísimas veces. Y no, los niveles de prolactina, eso no es algo que se haga de rutina. Y bueno, cuando hablamos de semiología de la epilepsia, bueno, como nosotros vamos a ver que la semiología de la epilepsia van a ser todos estos, todo este patrón de síntomas y signos que vamos a ver durante la crisis, ¿no? Porque pues ahorita vamos a ver algunos videos y pueden ser desde pequeñas cosas, desde la sensación que el paciente tiene, el vacío en el estómago y cualquier movimiento, expresión de la cara, que todo eso va a contar a la hora de esta semiología de la epilepsia, que es muy rica, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de semiología de epilepsia es algo que se estudia un montón y es como muy complejo también, pero cuando vemos videos realmente es como muy interesante cómo todas las vías del cerebro pueden provocar tantos signos, tantos síntomas, ¿no? Este, entonces, pues igual hablan un poquito aquí de Jackson en el libro, ¿no? De la marcha jacksoniana, que es un tipo de crisis epiléptica, que es focal, ¿no? Que es justamente que va recorriendo el homúnculo motor, ¿no? Y de esto va a estar caracterizada una crisis focal. Y bueno, hay estos estudios como Jackson, Van Cout, gracias a ellos tenemos estudios más profundos y gracias a ellos hoy día podemos hablar de cirugía de epilepsia también. Entonces hay como muchos de estos doctores que han sido los que han llevado la bandera, ¿no? Para estudiar de manera más profunda la epilepsia. Y bueno, como les decía al inicio, a nosotros nos encanta actualizar definiciones y clasificar una y otra vez. Si se dan cuenta, miren, desde 1969 hasta la última en 2017 y recientemente tenemos otra nueva clasificación este año 2025, donde se ha clasificado una y otra vez las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, ni bien estamos terminando de aprender unas y ya están clasificando de nuevo. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a tener clasificadores, ¿no? Que van a definir qué tipo de crisis es, con influencia directa en el manejo del paciente y al guiar el diagnóstico del síndrome, ¿no? Las decisiones terapéuticas y también el pronóstico. Y también vamos a tener los descriptores, que son características significativas de la las actividades clínicas van a contribuir indirectamente a dar forma al manejo del paciente, ¿no? Principalmente estos descriptores extras, por ahí nos pueden ayudar un poco más a la hora de hacer una hipótesis clínica, ya cuando el manejo es más avanzado, ¿no? Por ejemplo, para una cirugía de epilepsia. Entonces, esto es lo que conocíamos de de la clasificación de 2017. Como les digo, ya se ha actualizado otra vez en 2025, pero pues no tiene caso que hablemos porque es como mucha cosa. Vamos a hablar lo básico y en base a esto como que se ha ahondado un poquito más, ¿no? Se ha desglosado un poco más y pues tampoco tiene muchas diferencias, ¿no? Lo que nos dice es que es importante que tengamos en cuenta el tipo de crisis, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de epilepsia, tenemos que preguntar muy bien a nuestro paciente cómo ha sido, cómo es esa crisis, ¿no? De ahí vamos a definir si esa crisis es focal, si esa crisis es generalizada y también pues en nuestra primera consulta, segunda consulta puede estar todavía como desconocida.
Luego, ya con estas características, pudiéramos definir qué tipo de epilepsia tiene. Entonces, cuando hablamos de epilepsias, ¿no? O de epilepsia, van a ser las epilepsias porque pueden haber muchos tipos, ¿no? Si la epilepsia es focal, si la epilepsia es generalizada, si está combinada focal y generalizada, como pasa en los síndromes epilépticos, o si es desconocida, perdón, en las encefalopatías epilépticas. Y ya de ahí un diagnóstico más fino o en lo posible determinar qué síndrome epiléptico es, ¿no? Entonces, a diferencia, como les decía, en otras patologías, el síndrome por ahí es lo primero que hacemos, pero pues en epilepsia en realidad es lo último, ¿no? Como lo más fino ya del diagnóstico de epilepsia. Y esto que está a los lados, ¿no? Que ven aquí comorbilidades y etiología, es porque siempre en cada consulta o cada vez que vamos definiendo este diagnóstico más fino, vamos a tomar en cuenta qué comorbilidades tiene mi paciente y qué probable etiología también tiene su epilepsia, ¿no? Y es algo que hay que estar estudiando y pues hay un gran porcentaje, a veces más del 30%, que la etiología nunca se conoce, ¿no? Pero eso no nos quita que podamos iniciar el tratamiento. Y en el libro de Harrison está principalmente, pues está muy como básico y creo que es lo importante, esta clasificación de las crisis epilépticas, como les digo, que es el inicio focal, ¿no? Que puede describirse además con alteración o no del estado de conciencia, ¿no? Y que este puede evolucionar también a una tónico-clónica bilateral o que ya de inicio sea generalizado, que puede ser de origen motor, tónico-clónica, ¿no? Que también pueden ser atónicas o mioclónicas o no motoras, que son las clásicas crisis de ausencia. Y o que también el inicio sea desconocido, ¿no? Como les decía, de muchos, pues no sabemos qué va a ser y que solo ya hemos visto el posictal o nada más ya después del inicio de la crisis y no sepamos qué sea. Entonces todavía podemos poner ahí que el inicio de la crisis sea desconocido. Y cuando hablamos de un poquito más desglosado, ¿no? El inicio puede ser focal, ahí decimos, ¿no? ¿Está alterada la conciencia o no está alterada la conciencia? Y podemos definirlo como todas estas cosas, ¿no? ¿Qué características tiene la crisis? Entonces es un poco más de describir nada más qué características tiene la crisis, ¿no? Y yo a mis residentes, a mis internos les digo, por ahí no tienes que saber la palabra bien definida de qué tiene la crisis, pero ver, ¿no? Cada paso que está haciendo el paciente o grabarla, y ya luego poco a poco definir que esa información sí enriquece mucho para la hora del diagnóstico. Y bueno, cuando es de inicio generalizado, pues todas estas no tenemos que es con o sin alteración de la conciencia, porque por la misma fisiopatología siempre va a estar alterada la conciencia y también que vamos a tener de inicio desconocido también, ¿no? Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, de ahí de un poco más de la clasificación actual, pero pues no los voy a aburrir con eso. Y si vemos aquí esas características semiológicas pueden ser de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, en una crisis focal, sí podemos ver muchas características, los automatismos, ¿no? Que son movimientos que son repetitivos, ¿no? Que pueden ser toques genitales, pueden ser como masticaciones, palabras repetidas que diga el paciente, pues todo lo sensorial, ¿no? Los pacientes a veces sienten olores, sabores, mareos, alteraciones visuales, ¿no? Entonces, si vemos, pues son muchas cosas que pudieran estar dentro de estos síntomas que va a tener mi paciente y por eso es importante interrogarlo con mucho detalle. Este, entonces, cuando hablamos, y esto está también un poco más detallado en su libro, ¿no? En el Harrison,
que ahí vamos a ver que las crisis focales, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser estas crisis definidas como originadas dentro de las redes limitadas a un mismo hemisferio, ¿no? Estas crisis focales se van a originar a partir de una red neuronal, ya sea muy localizada o circunscrita en una región cerebral que puede ser de distribución amplia, ¿no? Pero en un mismo hemisferio. ¿Y eso por qué? Porque pues no va a haber en muchos casos alteración de la conciencia, ¿no? Y cuando veamos el trazado del electroencefalograma, también este trazo va a ser focalizado, ¿no? Entonces, ahí lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos las crisis en la marcha jacksoniana, van justo por este homúnculo, que igual puede ser o motor o sensitivo, y pues ahí tengo algunos videos que les voy a mostrar, ¿no? Y dependiendo, como vemos acá en el dibujito, si vemos acá en las áreas motoras, pues las crisis van a ser bien motoras. Si está este red neuronal que va a producir la sintomatología de la crisis, está en un área motora, pues las crisis van a ser bien motoras, ¿no? O por ahí en áreas sensitivas también los pacientes pueden sentir parestesias que van recorriendo desde los brazos, o desde el brazo más bien hasta la pierna, o que inician en la cara, alteraciones visuales o pues alteraciones visuales aquí en la región occipital, ¿no? Que pueden tener clonías en la carita, o alteraciones auditivas. Entonces, si se dan cuenta, va a depender de qué región. Y cuando son muy anteriores, muy frontales, también el paciente puede correr, puede saltar, silbar, o sea, como crisis más muy motoras, muy aberrantes, ¿no? Que esas son las que cuestan más diagnosticar. Y bueno, aquí vamos a ver algunos videos, a ver si este corre. Y bueno, esa de hecho es una de las crisis más frecuentes que está muy, o sea, cuando yo veo las descripciones dicen, ha tenido una crisis de ausencia, ¿no? Y pues vamos a ver que las crisis de ausencia tienen características muy específicas. Esta no es una crisis de ausencia y de hecho, si se dan cuenta, logra como responder todavía un poco a la niña. Eso quiere decir que por ahí la conciencia está preservada, pero hace estos automatismos, ¿no? Que ahí es donde empieza a masticar, ¿no? Y empieza a hacer algunos movimientos con las manos, que estos son involuntarios, y eso es como lo que se ve muy típicamente en una epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Y que tienden a ser así como muy largas, ¿no? Y pues las descargas, como ven ahí en pantalla, van a ser focales, ¿no? Esto es muy típica del lóbulo temporal, entonces tienen a hacer automatismos, como movimientos ahí con las manos, masticaciones, y esa va a ser una crisis focal en una epilepsia muy probablemente del lóbulo temporal. Luego vamos a tener crisis focales que también van a tener alteración de la conciencia. Entonces, si van viendo. Y pues ahí el niño está con la conciencia alterada, pero ven que la crisis es focal, ¿no? Entonces,
ahí ya ustedes que están viendo esta clase, por favor, ya no van a describir todas las crisis como tónico clónico bilateral o tónica clónica generalizada, porque si se dan cuenta hay muchísimos tipos de crisis, ¿no? Este niño nada más está con la conciencia alterada, pero con clonías nada más del lado izquierdo, ¿no? Este tipo de crisis que son motoras muchas veces sí tienden a generalizarse o a volverse, bien es la palabra correcta, ¿no? Aquí vamos a ver otra, que estábamos a ver que es un poco más de las partes frontales del cerebro, que van a ver que son muy motoras. Entonces, por ahí muchas veces si nomás veríamos ese pedaleo, diríamos, ah, no, este niño está fingiendo, ¿no? Pero pues es una crisis. Ven cómo pone esa postura asimétrica y ya, ¿no? Se quitó. Pero ahí como al inicio empieza a pedalear, ¿no? ¿Ven? Entonces así muy motoras también. Y bueno, vamos a tener también crisis tónico-clónicas, focales, bilaterales, o sea que van a progresar, ¿no? Son crisis focales en las que la actividad ictal se va a propagar a ambos hemisferios, ¿no? Mientras que la semiología evoluciona a una alteración de la conciencia y la activación muscular tónica bilateral seguida de una fase clónica, ¿no? Que es lo típico que vemos, que esto va a ser debido a un aumento gradual de la duración de los periodos de silencio que interrumpen la actividad muscular tónica. Entonces, esto va a ser todas estas crisis que hemos visto focales pueden progresar a tónico clónico bilateral. Aquí vamos a mirar otra que es de este tipo. Entonces, si ven ahí, pues esto es lo que hacemos cuando grabamos un video electroencefalograma y queremos ver las crisis. Se los graba a los pacientes ahí por muchas horas hasta que tengan la crisis epiléptica, ¿no? Entonces el paciente por ahí parece que siente algo que ya pone en el switch, ya avisando que va a tener una crisis, ¿no? Y pues ellos pudieran tener ese aviso que típicamente se llamaba aura, ¿no? Y si ven ahí a la posición asimétrica, está haciendo clonías, miren cómo hace la versión cefálica, ¿no? La cabeza mirada hacia el lado izquierdo de manera forzada, esa posición asimétrica de las manos, ¿no? Que es esa postura que es muy típica también. Y ya, bueno, esto que se vuelve tónico-clónica bilateral. Entonces ha iniciado focal y ha progresado a tónico-clónica bilateral. Y las crisis que van a ser generalizadas como tal. Entonces, estas crisis generalizadas de todas formas, se originan en algún punto del encéfalo, pero conectan muy rápidamente y sincronizan muy rápidamente a las redes neuronales de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, estas van a ser las crisis generalizadas, igual son como hay unas que son muy típicas, estas que vamos a ver que igual, ¿no? Que les decía, no todo es tónico, clónico, bilateral o generalizado, que sí va a haber algunos tipos. Aquí pues vamos a mirar. Entonces, si ven estas sacudidas, van a ser las mioclonías. Luego ven la postura clónica, ¿no? Tónica y luego clónica. Y bueno, esa sí ha iniciado de manera simétrica y pues esta es generalizada también.
Aquí vamos a mirar una crisis tónica que va a tener una contracción muscular sostenida, ¿no? Estas pueden comprometer la musculatura axial, miembros superiores e inferiores, todo el cuerpo, ¿no? Como ven ahí, el niño está con aumento del tono, si ven ahí de las cuatro extremidades, ¿no? Que tanto que lo hace sentar. Y pues ahí ya está clónica. Ok. Vamos a mirar aquí otro ejemplo. Estas son las crisis mioclónicas. Oye, a ver, ahí está. Entonces, cuando el paciente nos cuenta, nos dice como que tiene brincos, ¿no? Que puede tener brincos en las manos o que puede tener episodios muy cortos que puede hacer que se caigan, ¿no? O que boten las cosas que tienen en las manos. Vamos a ver crisis atónicas. Y pues recientemente vi el video de un pequeñito que decía no se ha desmayado durante un partido de fútbol, pero ahí en los videos de registro del partido se ve cómo fue una crisis atónica más bien, ¿no? Entonces los videos siempre van a ser muy importantes. Y ahí van a ver qué pasa con el pequeñito. ¿No? Y como ven, se pierde completamente el tono, ¿no? Hay una caída de la cabecita y esa es una crisis atónica. Y si ven el trazo, es generalizado. Aquí vamos a mirar y pues esta es una crisis de ausencia típica, porque pues también hay crisis de ausencia atípicas. Pues ahí vamos a mirar. Ahí está leyendo, ¿no? La niña, se pueden escuchar. Das neunjährige Mädchen leidet an Absenzen. Es hört plötzlich auf zu lesen. Y ahí como ven, la pequeña deja de leer, ¿no? Deja de leer y se detiene, ¿no? Y ya una vez que acaba, pues el fin de la crisis también va a ser súbito, ¿no? Va a ser súbito y la niña, o sea, a los pacientes, de hecho, cuando les hacemos un video electroencefalograma y empiezan a tener la crisis, les decimos que soplen para provocar una crisis epiléptica, se pasa la crisis y pueden volver a hacer como si nada lo que estaban haciendo. Entonces, estos pacientes casi nunca se dan cuenta de que han tenido una crisis, ¿no? Porque si se dan cuenta son bien cortitas y pues no pasa nada. Y los que se dan cuenta son los que están a su alrededor. Y muchos de ellos son los que en la escuela dicen pues tiene dificultad para aprender, anda muy distraído, ¿no? Entonces pudieran ser estas crisis de ausencia porque son muy cortitas, ¿no? Van a tener amnesia completa del evento, no tienen el periodo posictal que pudieran presentar los otros pacientes con las otras crisis. Y también, pues ahí quiso ponerles las crisis de ausencia atípicas que también menciona el libro, que estas crisis van a ser más características de las encefalopatías epilépticas, ¿no? Que el inicio y el fin de estas crisis no va a ser tan brusco. Además que en cuanto al electroencefalograma también va a haber una diferencia. Las ausencias típicas, esa punta onda de 3 hercios, pues si vamos a mirar acá, esta que ven acá, esta, si se dan cuenta, es bien rapidita, ¿no? Esta va a ser de 3 hercios o más, que eso es lo típico de una ausencia típica. Y cuando es más lenta, va a ser típico de una ausencia atípica, ¿no? Entonces, de 2,5 hercios o menor en el electroencefalograma es más característico de una ausencia atípica. Si es más rápida, como punta onda de 3 hercios o más, va a ser para una ausencia típica generalmente, ¿no?
Entonces sí son muy rápidas, muy características. Y bueno, como habíamos dicho, aun con todos nuestros esfuerzos podemos tener crisis sin clasificar, ¿no? Pero pues es importante que si tenemos estas crisis que no se puedan clasificar aún, no sé, viendo las crisis, teniendo toda la información, siempre puedan ser episodios que volvamos a interrogar hasta definir, porque como hemos ido viendo, todo eso va a ser importante a la hora de dar el tratamiento, el pronóstico y las posibilidades aún quirúrgicas de nuestros pacientes. Y bueno, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, pues ahí tengo como algunos videos y algunos casos más para presentarles. A ver, ahí, ¿cuál sería la fisiopatología para que el alcohol provoque las crisis epilépticas? Y otra dice, María, deje de usar mi código. Ay, bueno, no sé. ¿Qué más? ¿Cómo podemos diferenciar una crisis focal con alteración de la conciencia de la generalizada? Ok. Y bueno, de lo de las preguntas del examen, ahí el coordinador me dijo que pues nomás entraron 2 preguntas, creo que se las va a mostrar al final de la clase, pero pues una que ahí se las voy a, no sé si él está por ahí para decir si se las va a mostrar y si no yo se las digo, una que está mal, pero pues hay que hacer lo que han respondido ahí. Y la otra que es muy fácil, pero es en cuanto a los medicamentos anticrisis, que no creo que nos alcance a ver ahora, por ahí lo vamos a poder completar un poquito más el mañana. Y cómo diferenciar una crisis focal de una crisis generalizada, si en la crisis focal se altera la conciencia, pues dependiendo de los datos focales, nosotros le decimos, ¿no? Por ejemplo, en el video que les he mostrado, por ahí sí esa crisis del lóbulo temporal, que muchas veces se puede alterar la conciencia. Esos pacientes tienden a hacer síntomas motores, ¿no? Por ejemplo, los automatismos, ¿no? Movimientos